Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego. Sublime gracia. Hoy veo yo, perdido, y Él me ama. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, temer, mis dudas ahuyentó. Sublime Gracia es un programa desde el cual compartimos con ustedes breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de nuestro corazón de conocer más profundamente y compartir con otros a este, nuestro Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mis cadenas ya Él rompió. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puede seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará. Bienvenidos a nuestro programa de Sublime Gracia. En este día continuaremos hablando de la gracia soberana de Dios. Quería recordaros que en el anterior programa hablamos de que Dios es soberano sobre todo, y no solamente sobre todo, también sobre todos. Y hoy hablaremos de que Dios es dueño de todo cuanto existe. Como nos dice el Salmo en el capítulo 24 y versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El mismo rey David proclama que Dios es soberano y basa sus derechos en calidad de creador sobre todo. El hecho de que Dios sea el creador del cielo y la tierra y de todo cuanto en ella hay, incluido al hombre y la mujer y todo ser viviente, esto le da todo el derecho de ser dueño. Él no adquirió por herencia el universo, ni lo ha comprado, ni se ha apropiado de él, porque sí. Decía el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1 y versículo 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La creación misma da testimonio de la existencia y de la gracia de Dios. Que el hombre, en la dureza de su corazón, no quiera verlo es una cosa, pero esta gran verdad nos muestra que debido a su condición de creador, Dios es el Señor del cielo y de la tierra. En la Biblia vemos que Dios utiliza muchos nombres para referirse a sí mismo, pero el nombre que ahora mismo en este contexto que más podíamos destacar es Señor. Este término indica autoridad, respeto y dominio, y define a un dueño, amo o persona que gobierna. Este nombre para nosotros tiene que ser muy importante, ya que la manera como vemos a Dios y nos dirigimos a Él determina nuestra forma de vivir y nuestro concepto hacia aquel que es soberano. Esto ya lo podemos ver en el Antiguo Testamento, donde grandes hombres de Dios como Abraham, Moisés, Josué, David, Daniel, utilizaban el nombre del Señor para dirigirse a Dios. Hasta el propio Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 y versículo 25, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra». Y el apóstol Pablo también confirmó esta verdad en el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y versículo 24, donde dijo, «El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos la vida, aliento y todas las cosas». Pablo afirmó sin rodeos
que Dios creó todo, que Él es Señor en el cielo y Señor en la tierra, confirmando que no vive en templos hechos por hombres. Dios es suficiente, Dios no necesita de nadie, pero nosotros sí le necesitamos a Él. La realidad es que el hombre no puede darle nada a Él porque no necesita de nada. Esta verdad puede ser difícil de entender y mal entendida puede sonar hasta pretenciosa, pero estamos hablando del Señor nuestro Dios y la Biblia nos recuerda una y otra vez que Dios es el hacedor y por consiguiente el único dueño legítimo de todo lo que hay en la creación. Esto es poder y soberanía, pero también gracia, porque no solo crea, también sustenta aquello que ha creado. En el versículo 25 nos encontramos con una gran realidad que nos recuerda que en medio de nuestras luchas, ansiedades y dificultades hay un Dios que se preocupa. También nos recuerda que como seres humanos no tenemos el control absoluto de todo lo que hacemos y vivimos, que somos llamados a confiar en su voluntad y a depender de su gracia en cada paso que damos. Esto tiene que ver con ser capaces de soltar nuestro aparente control y confiar en que Dios nos guiará en nuestro caminar, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. Dios nunca se ha olvidado de nadie, nosotros somos los que nos olvidamos de Él, y es ahí donde se sufren las consecuencias de no vivir cerca de aquel que lo llena todo. Es fácil olvidar la gracia soberana de Dios y empezar a creer que todo lo que hacemos y todo lo que hemos conseguido en el tiempo ha sido por nuestro gran esfuerzo. ¿Cuántas personas ya se han perdido en sus logros? Como decía el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 1 y versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El no glorificar a Dios y no darle gracias es el primer paso para que el corazón del hombre sea entenebrecido. ¿Esto qué quiere decir? Que el estado interior de una persona queda en oscuridad, insensible y con falta de entendimiento espiritual. Se refiere a una mente y a un corazón alejados del conocimiento de Dios, provocando en sí mismos ceguera, dureza y una incapacidad para recibir la voluntad de Dios. La gloria a Dios y el agradecimiento es algo que tendría que formar parte de nuestra vida. Esto tendría que ser un constante en nosotros. Y si yo no vivo dándole la gloria a Dios, no tengo ningún motivo para darle las gracias. Y si yo no vivo agradecido, no tengo ningún motivo para darle la gloria. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 18, «Dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Si esta es la voluntad de Dios, ¿por qué con tanta facilidad se nos olvida este principio? Permíteme compartir con vosotros una enseñanza que por muchos años ha sido muy compartida en nuestra iglesia. Se trata de los 10 leprosos que fueron limpiados. Podemos leer aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, de los versículos del 11 al 19, que dice: «Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados». Y aquí está la clave de todo. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 de los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta enseñanza nos muestra no solo algo que sucedió hace miles de años, sino también nos enseña algo que a día de hoy sigue sucediendo. No todos, después de haber recibido la gracia de Dios, regresan con esa actitud. Este ejemplo nos muestra que hay algunos que ya no es que no regresen con esta actitud, es que hay ya quienes ni regresan. Por eso decimos que dar gracias y gloria a Dios es fundamental en la vida cristiana, porque esto jamás nos aleja, al contrario, nos conecta con su gracia y nos fortalece en la fe y nos llena de paz. Lo que estamos diciendo es que no podemos alterar los principios básicos como leíamos anteriormente. No se puede cambiar la verdad de Dios por la mentira y no se puede honrar a lo creado antes que al Creador. Toda sabiduría se convirtió en necedad por la propia alteración del orden de Dios.
necesitamos tener en cuenta que la idolatría no es solo adorar estatuas o imágenes, como algunos pueden pensar. También se puede incluir todo aquello que pongamos en el trono de nuestra vida en lugar de Dios. Las cosas creadas, o incluso las cosas recibidas, el dinero, la fama, el trabajo, o incluso tu propio ministerio en la iglesia, pueden convertirse en tu ídolo si te olvidas de darle la gloria y de poner a Dios en el lugar que le corresponde. La gracia soberana de Dios es una verdad fundamental de la Biblia que debe afectar en nuestro día a día. Debemos recordar que Dios es quien dirige nuestras vidas y que todo lo que tenemos proviene de Él. Como dice en el libro del profeta Ageo, en el capítulo 2 y versículo 8, «Mía es la plata y mío es el oro», dice el Señor de los ejércitos. Debemos estar siempre agradecidos por todo lo que Él nos ha dado y confiar en esta gracia, porque al hacerlo podemos encontrar la paz que necesitamos y tener la certeza de que Él está obrando en todas las cosas para bien. Es importante recordar que solo Dios merece y debe ser el centro de todo. Nuestra gratitud y nuestra adoración debe de ser por Él y para Él. Desde luego, este pasaje de la Biblia nos invita a examinar nuestra vida y nuestras prioridades. En medio de nuestra actividad diaria, es fácil dejar que las cosas materiales o incluso nuestras propias ambiciones tomen el lugar de Dios en nuestro corazón. Tenemos ejemplos en la Biblia donde ha habido personas que en un momento determinado de su vida, las riquezas o sus propias posesiones no eran lo más importante, y así lo demostraron, porque ellos entendieron desde muy pronto que Dios era dueño y Señor de todo, que todo cuanto tenían lo habían recibido por gracia, y si algo tenían que entregar, recibirían 100 veces más. Tenemos el ejemplo de Job. Después de haber perdido a sus hijos y todas sus posesiones, aún fue capaz de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios era Señor y por lo tanto dueño de todo lo que él tenía. ¿Cuánta diferencia hay en vivir pensando que todo lo que tienes es por gracia, a vivir pensando que todo lo que tienes es por méritos propios? Vemos también a Moisés, que prefirió sufrir con el pueblo de Israel a vivir con todas las riquezas de Egipto. ¿Por qué? Porque para Moisés era más importante obedecer a su Señor que disfrutar de todos los deleites temporales del pecado. El profeta Habacuc orando dijo: «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Dios y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza». Qué importante es que no haya nada que pueda alterar nuestra confianza en el Señor. Dice en el Salmo 19 y el versículo 1, «Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos». La creación es un testimonio constante de la gloria y de la gracia de Dios, como comentábamos antes, y que podemos encontrar en ella razones para alabarlo y confiar en Él. Pero vemos también que la gracia de Dios no solo se revela en la creación, sino que también se manifiesta sobre su Hijo Jesucristo, para hacerle Señor, como dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, «A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo», con el propósito de que Él sea el Señor de nuestra vida, como dice en la carta a los Filipenses y el capítulo 2 y versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La exaltación de Cristo es absoluta y su señorío es para todos. Aquí ya estamos viendo que la gracia de Dios no solo se ha manifestado en su creación y todo se quedó ahí. Su obra se ha extendido a niveles inimaginables para el hombre. Por eso tenemos que ir más allá. ¿Quién iba a pensar que Dios en su plan podía hacer algo tan maravilloso y darnos la oportunidad de tener un Señor y Salvador, que se haría cargo de todo nuestro presente y de todo nuestro futuro? De hecho, no solamente Jesús es el Señor, sino que es el Señor de señores y el Rey de reyes. Básicamente, la idea de Jesús como Señor de señores significa que no hay autoridad superior. Su reinado sobre todas las cosas es absoluto e inamovible. No hay cobertura mayor que esta, no hay gracia más solemne que esta. Necesitamos con urgencia reconocer este señorío. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y versículo 3, dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando Dios creó, Él hizo algo de la nada. Como creyentes que somos, a pesar de no dudar de esta verdad, a menudo nos encontramos turbados o desanimados al ver tanta maldad, tanta injusticia, tanta hipocresía,
tanto abuso de poder, tantas cosas que no son como a nosotros nos gustaría, y esto nos despista realmente de aquellas cosas que debemos de hacer. Y al final, esto hace que perdamos en el camino la bendición y el gozo de una vida plena. Pero en estas circunstancias, el recordar que Jesús es el Señor y que a pesar de todo lo que pueda estar pasando en mí o alrededor de mí, su gracia nos sigue sosteniendo. Esto nos tiene que ayudar a recobrar la actitud correcta y encontrar el descanso que tanto necesitamos. Jesús siempre continúa siendo el Señor soberano, pero yo necesito recordarlo constantemente y vivir de acuerdo a esta gran verdad. Él es la confianza. Aunque este mundo parece ir de mal en peor, Dios está en control de todo. La gracia soberana de Dios es la respuesta para nuestra ansiedad, para nuestra incredulidad, para nuestra incertidumbre. Nuestro Señor proveerá. Él es nuestro presente, Él es nuestro futuro. Gracia, sublime gracia. De todo corazón, que Dios les bendiga.